Las opiniones y comentarios emitidos en este programa no son responsabilidad de la Universidad Intercontinental, sino de quienes los expresan. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Despierta Podcast. Yo soy Sofía Fontanella y hoy estoy muy contenta porque comenzamos con nuestra tercera temporada. Ya llevamos 22 episodios de Despierta Podcast y bueno, no podíamos tener mejor invitada para arrancar ya con la tercera temporada. Nuestra gran invitada de hoy es Yolanda Mosqueda y les voy a compartir un poquito de ella porque vamos a hablar de un tema que es súper importante, que es la importancia de los diagnósticos tempranos. Yolanda Mosqueda tiene licenciatura en Educación Especial en la Universidad de las Américas, Puebla, un Master of Arts in Education, Higher Education, diplomada también en Estimulación Temprana y certificada en alteraciones neuromotoras de la Universidad de las Américas. También tiene certificación internacional en integración sensorial por la Universidad del Sur de California, certificaciones de CEP Conocer en impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal, diseño de cursos de formación del capital humano de manera presencial, instrumentos de evaluación, manuales, diseño de cursos de capacitación y Yolanda hace muchísimas cosas, es una mujer muy ocupada, pero una persona que también admiro mucho y la verdad que en este corto tiempo que nos hemos conocido pues he aprendido mucho de ella. Siento que ha aportado ya a mi vida también bastantes cosas, entonces quiero darte la bienvenida, Yolanda, a Despierta Podcast. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. No, pues muchas gracias a ti, Sofía. La verdad es que parece como si nos conociéramos de hace mucho tiempo, ¿no? O sea, como que ha sido como una relación breve, pero creo que muy fructífera, ¿no? Entonces me da mucho gusto la invitación. Muchas gracias, Yolanda. De verdad que es mutuo. Justo hoy en la mañana le estaba compartiendo a mi mamá y le digo, es que fíjate que las personas de Guided, o sea, realmente tiene muy poquito tiempo que nos hemos conocido, pero yo siento que los conozco desde hace mucho, o sea, como que hay, no sé, una familiaridad o confianza muy particular, pero es muy bonita porque pienso que gracias a eso estamos hoy aquí, colaborando en otras cosas que ya les platicaremos después. Y pues bueno, para ir comenzando, como les platiqué un poco sobre todo lo que hace Yolanda, se dedica mucho a esta parte de la estimulación temprana, cosas de neurociencias con niños y niñas adolescentes, es socia fundadora de Guided. Entonces me gustaría mucho, Yolanda, que nos platiques un poco de qué se trata Guided, cómo es que llegaste también a fundar esto, todo lo que haces. Cuéntanos un poquito, Yolanda. Bueno, fíjate que tengo ya más de 30 años en el campo y pues antes del 2009, pues era terapeuta, trabajaba por mi cuenta, digo, siempre he estado de manera particular y en grupo. A mí me gusta mucho la colaboración, o sea, siempre he pensado que si te quedas nada más en tu consultorio, pues bueno, a lo mejor tienes mucha consulta, pero el colaborar con otras personas, ¿no? Con otros profesionales, el tener información de otro tipo, pues obviamente te enriquece y enriquece a los niños con los que estás trabajando. Entonces, digamos que antes de 2009, pues trabajaba, sí, en diferentes clínicas y demás, pero a partir del 2009 se nos ocurrió a mi hermana y a mí, ¿no? Poner un lugar e invitar a colegas, ¿no? Para hacer algo mucho más integral. Ya previamente había trabajado con algunos colegas en cuestiones más colaborativas y lo que me empecé a dar cuenta es que si hacías un trabajo mucho más integral, o sea, considerando, porque algo que pasa mucho, Sofía, es que como especialista, o sea, yo a lo mejor puedo saber de problemas de lenguaje, de problemas de audición, de aprendizaje, y en eso a lo mejor pues me enfoco muchísimo, pero empiezas a perder de vista otras áreas, ¿no? Entonces, una de las cosas fue pues empezar a especializarme, pero son tantas cosas que no hay ni tiempo, ni dinero, ni nada. Entonces, lo que empezamos a hacer fue invitar a colaboradores de diferentes especialidades
actividades y nos dimos cuenta que eso beneficiaba a los niños en el tratamiento. Entonces empezamos con poquitas áreas y demás, ¿no? A partir del 2009 y ahorita pues ya tenemos un grupo de especialistas impresionante, o sea, como de las áreas, o sea, hay especialistas del área de neuropsicología, del área emocional, de psicomotricidad, de integración sensorial, de lenguaje, de aprendizaje, de biofeedback, de cuestiones de mindfulness, ¿no? O sea, sí hay como una gran variedad, que eso lo que nos hemos dado cuenta es que te hace tener una visión mucho más amplia, más analítica y el niño sale beneficiado con esa visión porque así hacemos, digamos, el diagnóstico dependiendo de la problemática que nos comentan que tiene, pues lo que hacemos es que entran los especialistas indicados, digamos, los que consideramos que tienen que entrar, y la evaluación y el tratamiento es de acuerdo a todas las áreas que necesita. Entonces, digo, es un trabajo muy complejo, ¿no? Porque coordinar todos esos ojos y esas cabezas es un poco complicado, pero es un beneficio para el niño impresionante, ¿no? Claro. Y fíjate que algo que platicábamos en su momento, creo que en México hay muy pocos lugares que hacen esto. Uh-huh. Y es yo creo que de las cosas que conectaron mucho conmigo porque cuando estaba investigando mucho yo este tema de tanto de neurociencias, en la maestría me metí mucho a esa parte como de cómo funciona el cerebro de los niños, ¿no? Y cómo es que se van desarrollando ciertos trastornos y todo. Cuando llegué a la parte de las neurodivergencias, por ejemplo, me daba cuenta que generalmente lo abordan con el psiquiatra. Exacto. ¿No? Y que medicar al niño o a la niña porque le lastiman los ruidos o para que bajarle la ansiedad o lo que sea. Pero hay muchas veces que ni siquiera tiene que ver con eso, ¿no? Tal vez al niño le dan crisis, en este caso, ¿no? Si tiene, no sé, autismo, por ejemplo, y le da una crisis y piensan que es ansiedad, pero puede que nada más le moleste la tela de su ropa, ¿no? O que hay ciertos sonidos que no tolera en ciertos momentos, o una cuestión emocional o una cuestión de cualquier otra cosa. Y pienso que es muy responsable el hecho de verlo de esta forma, ¿no? Como algo más integral, el hecho de darnos cuenta que como seres humanos somos un inmenso mundo, no seas neurodivergente o no lo seas, tengas un trastorno o no lo tengas, somos súper diversos dentro de cada uno. Exacto. Y mirar como que, no, pues esta persona tiene ansiedad, entonces denle antidepresivos, o esta persona tiene esto, entonces denle esto, como que es escapar o dejar sueltas muchas piezas que podrían tal vez mejorar la calidad de vida de los niños, adolescentes, adultos, que están padeciendo algo, que no entienden tal vez qué está pasando con su vida, pero mirarlo de esta forma integral creo que puede ayudar a pues que la calidad de vida sea muchísimo mejor. Yo me acuerdo mucho cuando empecé con esta terapia de integración sensorial, que yo decía, es que mi vida cambió, o sea, mi vida cambió porque me di cuenta que solo era cuestión de, no, pues a veces ponte lentes oscuros, ¿no? Uh-huh. O ponte los audífonos en tal lugar, o no, mejor ya no uses esta tela, haz esta otra cosa, o entrénate para que toleres más, pero ya no esta explosividad que tal vez en otro momento se daba, ¿no? O incluso darte cuenta como de cuáles son estas áreas de oportunidad que tienes, que puedes entrenar y que puedes empezar a ser más funcional en otras áreas de la vida que te costaban trabajo. Pero creo que definitivamente eso se logra cuando tienes esta visión integral de la persona, ¿no? Como un ser que es súper diverso y que no solamente tiene una cosa, sino que puede ser de aquí, puede ser de acá, puede ser de acá, ¿no? Exactamente. Y fíjate que hay muchos grupos terapéuticos que son multidisciplinarios, ¿no? O sea, que intentan, ¿no? Hacer como esta visión. Sin embargo, no es lo mismo que tú como especialista a lo mejor veas a un niño y otro especialista lo vea, pero cada quien maneje su tratamiento, a tratar de ver a la persona como un ser humano integral, ¿no? Y tratar de hacer ese
tratamiento, yo siempre le digo a todo el equipo, como si fuéramos un solo especialista, con muchos ojos, ¿no? Entonces, eso es lo complejo, porque no es que yo vea a un niño y yo haga mi programa y demás, sino veo al niño, pero veo qué otras áreas necesita, coordinamos a ver cómo a lo mejor un mismo objetivo lo trabajamos desde las diferentes miradas, ¿no? O si alguien tiene que hacer algo especial, o sea, la complicación ahí es cómo nos coordinamos adentro, que te digo, eso sí es todo un reto, pero es precisamente para que ese niño no tenga que ir a 8 especialistas 10 días a la semana, sino en 2 o 3 días a la semana nosotros nos alternamos y nos combinamos para poder hacer ese trabajo mucho más eficiente y más efectivo, ¿no? Entonces, algo que tú comentabas ahorita que a mí me parece que es parte de lo que intentamos hacer es que hay muchos niños, sobre todo, digo, y personas adultas que a lo mejor nunca recibieron un diagnóstico, pero muchos niños que por tener la mirada de un solo especialista, a veces no están bien diagnosticados, ¿no? Entonces, pues eso es todo un reto. Digo, recientemente, en esta semana justamente, nos platicaban de una chiquita que ha estado atendida en el área emocional y en el área psiquiátrica por cuestiones de ansiedad. Y en la entrevista con los papás, pues no, es muy probable que ella tenga o un trastorno de integración sensorial o que esté dentro del espectro, ¿no? Entonces, por los antecedentes que nos dieron. Entonces, ahí es donde dices, bueno, no, hay que evaluar, hay que ver si hay una cuestión sensorial, si hay a lo mejor otro tipo de características y demás, porque una de las cosas que está pasando es que no regula todavía la ansiedad, ¿no? Entonces, hay que ver la raíz de esa ansiedad si no tiene otro origen. A veces también es una cuestión más cognitiva, ¿no? De falta de flexibilidad de pensamiento y demás. Entonces, por eso es importante como ver qué tipo de información te dan, qué pruebas tendrías que hacer para llegar a la raíz del problema, ¿no? Sí, poder trabajarlo, ¿no? O sea, como que ya trabajar con estos lentes más amplios. Y fíjate que eso es súper importante porque yo he visto actualmente, ¿no? Muchas historias de personas que ya sea que tengan TDA o que están dentro del espectro autista y todo, adultos que recibieron el diagnóstico hasta que su hijo recibió el diagnóstico. Sí. ¿No? Entonces, hasta ese momento ya muchas personas, es como de yo nunca supe que yo también era autista, pero me sentí deprimida toda la vida, ¿no? O el papá con ansiedad y con cosas y tomando antidepresivos y 1000 cosas porque no sabían que estaban dentro del espectro, que había otra cosa que podían trabajar. Y eso también me parece muy importante porque a pesar de que no me gusta mucho como, digamos, enfrascarme en las estadísticas, creo que es importante verlas porque nos dan un panorama de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces yo me acuerdo que una de las cosas que vi es que decían que la esperanza de vida de personas con autismo es de 39 años, ¿no? Sí. Y dices, ¿pero por qué? Yo me decía, yo tengo 30, ¿no? O sea, como me quedan 9 o qué, ¿no? Sí. Pero ya luego es como de, no, o sea, pero hay que ver la causa. Y muchas de estas muertes se dan por suicidio, por ejemplo. Exacto, sí. Entonces, y mucha gente que incluso se suicida nunca supo que tenía algo y que pudo haber trabajado antes. Entonces, eso es lo que a mí me parece súper importante porque, y muy valioso de lo que hacen ustedes, porque también de lo que he visto, ¿no? O sea, tú llegas a cierta edad cuando tal vez ya tienes como un mejor conocimiento de ti porque pues llevas tantos años conviviendo contigo, ya sabes qué está pasando. Pero mucha gente que ha pasado por diagnóstico de depresión, de ansiedad generalizada o de déficit de atención o de que no, nada más estás estresado un poquito o que échale ganas, muchas cosas, sí, ¿no? Y de repente ya cuando la persona encuentra tal vez el lugar adecuado, recibe un diagnóstico o una guía ya como más enfocada en lo que tiene, mucha gente dice, es que mi vida cambió en el momento que supe qué pasaba conmigo, ¿no? Como que la ansiedad se fue, la depresión y tal, porque ya sé qué está pasando conmigo y ahora quiero que otras personas también lo entiendan, ¿no? Entonces, por eso justo quería platicar contigo sobre eso, Yolanda, de qué importante es, tanto, pienso que, porque siento que no es un trabajo nada más de los papás, ¿no? Este hecho de
de buscar un diagnóstico temprano, sino que están involucrados, o sea, sí los padres de familia, pero también los cuidadores primarios, ¿no? O sea, quién se relaciona en el círculo cercano del niño o la niña, los profesores en las escuelas, si tienen algún terapeuta, o sea, como que es todo un círculo que influyen de pronto, que podrían apoyar a detectar que algo está pasando y poder acompañar a que ese niño o niña reciban un diagnóstico temprano. Sí, fíjate que es toda la diferencia, Sofía. O sea, evidentemente a cualquier edad, ¿no? Puedes recibir el diagnóstico y se pueden hacer ajustes y se pueden hacer cambios, como tú lo mencionas, ¿no? En neurociencias ahorita se está viendo que, bueno, que la plasticidad del cerebro es toda la vida y que puedes hacer hasta cambios estructurales, no solo bioquímicos y demás, ¿no? Entonces, recibir el diagnóstico realmente en cualquier momento es, yo creo que algo muy bueno, muy positivo. Pero hacerlo tempranamente es toda la diferencia, ¿no? O sea, en todos los sentidos. O sea, porque, por ejemplo, muchas veces nosotros les decimos a los papás que entre más pequeños sean, el cerebro es más moldeable, ¿no? Entonces podemos hacer cambios de verdad en niños que a lo mejor fueron diagnosticados pequeños, que a los 7, 8, 9 años, o sea, están totalmente diluidas ciertas características, pueden ser totalmente funcionales, o sea, puedes hacer cambios impresionantes, ¿no? Entonces, entre más temprano sea, para nosotros como terapeutas también es más sencillo, ¿no? Porque hay menos cosas involucradas, ¿no? Menos cosas que, digamos, afinar y detallar, ¿no? Entonces, profesionalmente para nosotros es muy bueno, para los niños es muy bueno, para los papás también, y las repercusiones que pueda tener la persona en cuestión, sí son menores, ¿no? Porque, y te pongo un ejemplo muy claro, hay niños, y eso es parte de lo que mencionabas, a lo mejor de la depresión, de la ansiedad y del suicidio, que no saben qué tienen, que no saben qué pasa, pero no encajan, ¿no? O sea, había una niña pequeña hace poquito de 6, 7 años que nos decía, es que siento que soy rara, ¿no? O sea, no juegan conmigo o no puedo tener amigos, o sea, no sabía ella estaba dentro del espectro, pero, o sea, no sabía qué estaba pasando, pero sí notaba que algo había raro afuera. Entonces, eso es lo que pasa, que te vas sintiendo como inadecuado, como que no encajas, como que ciertas cosas no están pasando. Y una de las situaciones es esa, ¿no? Que pues te deprimes, porque pues tú haces el esfuerzo por, ¿no? Tratar de estar funcional y resulta que pues no siempre se puede. Otro de los aspectos que está relacionado directamente también con las causas de muerte son problemas digestivos, ¿no? O sea, y problemas digestivos que se complican por la ansiedad, ¿no? Entonces, eso también hace que, pues, no aguanten tanto tiempo, porque hay como esta sensación de no sentirse parte de, ¿no? Que es una cuestión, pues, muy humana, ¿no? El pertenecer a ciertos grupos y ciertas cosas. Yo, la verdad es que tampoco soy mucho de etiquetar, o sea, de decir, es que no es tal o es tal. Yo creo que estas etiquetas nos tienen que servir para conocer más a la persona con la que estamos tratando, ¿no? Y es para eso, o sea, para ver, digamos, qué características tiene. A mí me gusta enfocarme más a qué fortalezas, qué áreas de oportunidad hay que trabajar. Pero bueno, esas etiquetas se enmarcan a características similares o comunes, ¿no? Y entonces eso nos permite decirle a los papás o nos permite decirle a la persona, mira, estás, ¿no? Presentando estas características y entonces por eso no entiendes tal cosa o por eso pasa esto y demás. Entonces, usar esa etiqueta para que la persona entienda qué está pasando, a mí me parece que es muy útil, ¿no? Cuando la usas para, pues, no hacerlo sentir mal o para, ¿no? Discriminar y demás, pues no es lo que creo que debe de ser, ¿no? Pero sí ilustra, ¿no? O sí te ayuda a entender qué está pasando. Pero bueno, esa es una parte y la otra parte es conocer muy bien, ¿no? Porque
sobre todo dentro del espectro, justo por eso es un espectro. O sea, porque no hay un solo individuo, un solo ser humano que sea igual al otro, ¿no? Entonces, dentro del espectro, pues hay miles de características que va a tener cada persona porque va a depender, pues también de su genética y de los contextos en los que está, de los cuidadores que tiene. Y eso hace que, pues tú tengas la responsabilidad como especialista de conocer perfectamente esa persona en particular, ese niño en particular, qué tiene de fortalezas, porque con eso vas a ayudar a sacar las áreas de oportunidad. Entonces, por eso se me hace tan importante que haya un diagnóstico temprano, pero además muy detallado y específico. O sea, no nada más es determinar qué es, sino que conozcas perfectamente qué está pasando con ese niño, qué pasa en sus contextos, ¿no? Para que tú puedas orientar y trabajar específicamente esas áreas de oportunidad, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, sí estoy de acuerdo contigo y me encanta también esto que comentas de las etiquetas, ¿no? Creo que es distinta la forma de utilizarlas o más bien como de percibirlas dependiendo cómo las uses, ¿no? Creo que por supuesto, yo me acuerdo que hace un año, que fue cuando empecé con todos estos descubrimientos a entender tantas cosas, de repente me decían, es que no te tienes por qué etiquetar. O sea, no tienes como por qué etiquetarte o ponerte ciertas características porque, o sea, nada más es como hacerte tú solita excluirte o algo así. Pero para mí era como de no, o sea, a mí más bien como que me ha ayudado a entenderme. Exacto. O sea, a entender por qué veo las cosas como las veo, por qué soy como soy, por qué siento lo que siento, por qué no siento lo que no siento, ¿no? Muchas cosas así. Y creo que es que lo he visto no solo en mí, sino he conversado con otras personas. O ahora que en redes sociales, por ejemplo, de repente me gusta subir videos sobre este tema y gente que me comenta, ¿no? Como es que a mí me pasaba lo mismo desde no sé qué, o yo me identifico con tal y tal cosa. O sea, de repente ayuda mucho a que un grupo de personas justo pueda entenderse un poquito más. Exacto. Cuando yo empecé, fíjate, a compartir estos videos, pasó algo que se me hizo muy bello. Y dije, tengo que seguir haciéndolo porque creo que es valioso. Hubo como 3 mamás, o sea, 3 conocidas que me escribieron para decirme, es que creo que mi hijo está dentro del espectro, porque hace esto que tú comentaste que te pasaba y hasta me pidieron, ¿no? Como que si les recomendaba a mi terapeuta o tal, y pues ya les pasé. Hubo 2 niños que recibieron su diagnóstico, ¿no? Dentro del espectro y tal, un adolescente y un niño pequeñito, y otra persona iban a conseguir o a llevarlo a ver dónde, ¿no? Como para esta parte. Y eso me pareció súper importante porque pienso que a veces también que los papás empiecen a ver que en general hay muchas personas, ¿no? Y que están funcionando en la sociedad bien, ¿no? Que no es que estén enfermitos, o no es que estén locos, Exacto. o no es que no, o sea, muchos estigmas que hay todavía. Creo que ayuda a que también la persona o los padres de familia puedan incluso aceptar que su hijo o hija sí presenta una condición o sí presenta algo que requiere trabajo, ¿no? Que no es que lo haga menos o que lo haga como un extraterrestre, sino simplemente requiere otro tipo de educación o de cuidado para poder adaptarse un poco más al ambiente en el que vivimos. Y creo que es bien importante verlo de esta forma que, o sea, que justo la etiqueta ayuda a todo el círculo de la persona y a la misma persona para entenderse mejor. Exacto. Y el comunicarlo pienso que también es muy importante para ayudar a que justo haya menos discriminación en este aspecto. Porque de repente es como de, ay, es que ya no aguantan nada. Ay, qué berrinchudo niño. O ay, qué niña tan payasa. Ay, es que nunca tienes cara feliz, ¿no? O cosas así. Pero cuando la gente se va informando un poquito más y más, ya pueden decir, como que entiendo por qué y puedo respetar un poco más en ese aspecto, ¿no? Y pues sí, o sea, creo que, como lo dices, creo que es súper importante detectarlo desde estas edades tempranas en general, ¿no? Creo que cualquier cosa que uno vea que es medio diferente o que lo ves fuera de lo normal, como saber que puede haber ahí una señal de alarma para buscarlo. Pero fíjate que hay otra cosa que es lo que se me hace interesante y que creo que también es importante como mirar cómo se le puede hacer ahí, ¿no? Porque
pienso que hay muchas familias que, por ejemplo, muchos padres que nunca supieron que estaban en el espectro, ¿no? Por ejemplo. Y entonces educan a sus hijos con ciertas ya adecuaciones que a ellos les funcionaban. Entonces el hijo o la hija están súper cómodos dentro de su ambiente familiar, pero la cosa se complica cuando sale al exterior, cuando sale a la vida real, ¿no? Y es ahí donde ya hay como que este choque de que ¿por qué no me adapto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué no duro en los trabajos? ¿Por qué no? Muchas cosas, ¿no? Entonces, digamos, ¿cómo se le hace cuando la persona o cuando el adulto no ve nada raro en el niño o la niña porque él hace lo mismo? O sea, como que ahí, ¿cómo le podrían hacer? Fíjate que yo digo que el indicador es eso que estás sintiendo que no te hace ser funcional, ¿no? O sea, yo creo que, digo, si eres funcional, tu ambiente a lo mejor ha estado así, digo, no has tenido la necesidad o la complicación de hacer otra cosa, pues puedes vivir así, ¿no? Ajá. No pasa nada, depende de tus contextos y demás. Yo creo que ahí la alarma es cuando hay la incomodidad, cuando dices, no, algo no me checa, ¿por qué no estoy? Y hay una como constancia, ¿no? De que voy a esta escuela que es diferente o voy a este trabajo y no puedo adaptarme y a este otro y tampoco. O sea, esos retos que tenemos de participación, de poder adaptarnos, de ser funcionales y que ya te empiezan a incomodar, creo que ahí es cuando tienes que decir algo está pasando, ¿no? Entonces, esa es mi forma de verlo, o sea, mientras, si no te causa mayor problema, pues puedes seguir, ¿no? En el ambiente que tienes, no pasa nada. Es como tú comentas, o sea, algo que tenemos que aprender es que si cada uno es diferente, ¿no? Cada uno tiene sus fortalezas y sus áreas de oportunidad y a lo mejor las personas que están dentro del espectro autista tienen diferentes formas de ver las cosas, diferentes fortalezas, ¿no? Diferentes debilidades que a lo mejor los de afuera somos los que tenemos que entender, ¿no? ¿Qué está pasando? Y de ahí es donde viene este término justo de neurodivergencia, ¿no? O sea, un poco para entender que todos tenemos una diversidad, ¿no? Neurológica y creo que ese término, aunque todavía no está así como 100% no aceptado por todos los especialistas, me parece que sí abre un poco la puerta a decir, lo que tienes que entender es que neurológicamente somos diferentes, ¿no? O sea, hay neurodiversidad, ¿no? Entonces tienes que entender que hay ciertas características y que pues tú también influyes en que esa otra persona se adapte, ¿no? Claro. Entonces, me parece que abre esa puerta, Tego, para poder entender un poco más qué está pasando. Pero, insisto, sería como ese detalle que tú dices, algo no está bien, ¿no? Algo no me permite adaptarme y funcionar, ¿no? Claro. Y fíjate que es bien importante lo que comentas. Apenas de los últimos episodios de la temporada 2, tuve como invitada a una persona que tiene el trastorno límite de personalidad. Entonces también me compartía, ¿no? Que recibió su diagnóstico también después de los 30 años y todo, se empezó a sentir mucho mejor después. Y que justo ya cuando empezó pues a entenderse más y todo, fue cuando se dio cuenta de esto, ¿no? Como de, bueno, es que sí, o sea, neurológicamente habemos una diversidad inmensa de personas y que hay veces que justo uno piensa que el problema es uno, o que uno es el que está mal, el que es raro, el que no encaja, el que no sé qué, pero conocerte y entenderlo también te hace ver que hay espacios donde se están llevando dinámicas que no son saludables para nadie, y para ti que tal vez tienes una debilidad más grande en tal área, eso tal vez te está detonando, ¿no? Que puede ser una relación de pareja, puede ser la relación con tus hermanos o en la familia, ¿no? Porque estamos en México, un país donde pienso que se siguen dando muchas dinámicas muy violentas, de mucha violencia en todos los sentidos. Entonces hay veces que, aunque no seas neurodivergente o lo que sea, vives en un ambiente que te está afectando también a nivel cognitivo, a nivel cerebral, muchas personas, ¿no? Como lo comentabas en la conferencia que te conocí, hay muchos niños y niñas que tal vez no tienen ni un solo problema, pero el ambiente en el que crecen
empieza a generar una situación ahí, ¿no? Porque se va detonando en cuestión emocional y muchas situaciones. Entonces, creo que por eso también es muy importante hacer este tipo de observación. Y justo esto que comentaste de darme cuenta cuando no se siente bien algo, creo que es una súper clave y que actualmente pienso que por esta ola de tenemos que estar bien siempre, seamos siempre felices y que sé positivo, sé optimista, sé lo que quieras. De repente muchas personas, yo me incluyo, en mucho tiempo siento que yo me compré la idea de que estaba bien. Y entonces llega un punto en donde ya no puedes sostener tu máscara de que está todo bien, o sea, tienes que aceptar que hay algo que no se está sintiendo para nada bien y hay que hacer algo al respecto, porque si no, o sea, algo sucede, ¿no? Y pienso que esa es la gran clave, porque también he escuchado actualmente muchos discursos de este trabajo personal, ¿no? Yo soy parte de estas cuestiones que hay veces que uno se tiene que incomodar para poder sanar. Es parte de este proceso, ¿no? De sanación, de mejorar, de adquirir nuevas habilidades, porque va a haber cosas en las que estás tal vez muy cómodo, pero que no te están haciendo bien, porque al final algo no te está permitiendo sentirte del todo pleno. Y cuando atraviesas eso y empiezas a incomodarte, tal vez de poco a poco te puedes dar cuenta que puedes ir ampliando tus habilidades y ese bienestar. Pero he escuchado también varios discursos de gente que dice, ¿no? Y lo comparten así, siendo terapeutas incluso, como de, es que ¿por qué el afán de decir que te tienes que incomodar para estar bien o que tienes que salir de tu zona de confort? Si estar en tu zona de confort es súper cómodo, es tranquilito, se siente cálido, se siente bien. Yo me acuerdo que la primera vez que vi un video así, me quedé pensando, es que no es cierto, o sea, a lo que pienso que la gente se refiere con la zona de confort es que no buscas algo más para mejorar, porque al final del día no te sientes bien, ¿no? Yo me acuerdo que vi una conferencia estaban hablando sobre relaciones de pareja. Y era una conferencia justo para personas que no se sentían bien con sus parejas y querían aprender, ¿no? Cómo a relacionarse mejor. Y entonces una de las personas del público participó y le dijo a la conferencista, ¿por qué insisten tanto en que hay que salir de la zona de confort? Y que, ¿qué tal que yo me siento bien en la zona de confort? ¿Qué tal que yo me siento súper bien aquí, que no sé qué? Y la conferencista le dice, yo lo único que te voy a decir es, ¿qué estás haciendo aquí entonces? Si estás tan cómoda, si estás tan feliz, si te sientes tan plena, ¿qué haces en una conferencia de gente que no se siente bien? O sea, como que hay también, yo creo que se requiere mucho valor también, pienso, para aceptar que algo no está fluyendo bien en tu vida, que algo no se siente bien y que hay un trabajo que hacer. Porque al final también creo que no se trata nada más de la persona, en el caso de ya cuando eres adulto. Porque, como dices, somos seres sociables, aunque te cueste más trabajo tener amigos o tener pareja, sí te relacionas con gente. Entonces, también desde esa responsabilidad pienso como el hecho de buscar apoyo, pues también ayuda hasta todo tu círculo, ¿no? Fíjate que tocas un punto bien importante y yo creo que es la función que tenemos nosotros como especialistas. Muchas veces nosotros mismos, aunque tú hagas, ¿no? Ciertos ejercicios en los que puedas autoconocerte y sepas, ¿no? Ciertas cualidades tuyas, no siempre podemos identificar nosotros mismos qué está pasando, ¿no? Entonces, parte de lo que te digo, de la función del especialista es ayudarte a ver, ¿no? O sea, realmente nosotros lo que tenemos que hacer es justo, o sea, tratar de conocerte, o sea, de ver en dónde estás funcionando muy bien, en dónde no tanto, y esa información compartirla contigo, con los papás y demás, para que justo entre esos varios ojos podamos decir, es que aquí está pasando ciertos aspectos que tú como persona no siempre alcanzas a ver, ¿no? Entonces yo creo que esa es un poco la función que tenemos, ¿no? El poder ayudar, porque sí es un hecho, o sea, tú te puedes autoengañar, tú puedes decir, no, yo estoy perfectamente, o a mí con esto no pasa nada, pero a lo mejor es que no estás viendo. Entonces,
una ayuda, ¿no? De fuera, pues sí te puede ayudar y eso realmente es parte de lo que tenemos que hacer, ¿no? O sea, y por eso yo creo que las evaluaciones tienen que ser muy exhaustivas y te digo, el que sean a través de varios ojos, justo quita los puntos ciegos, ¿no? O sea, porque muchas veces a lo mejor, te digo, tú como profesional estás enfocado a ver ciertas cosas, pero dejas de ver otras. Y entonces a lo mejor el otro especialista dice, a ver, ¿no? O sea, yo vi tal cosa. Nosotros, fíjate que una de las cosas que hacemos y que es súper enriquecedora es que cada quien aplica sus pruebas y después nos reunimos, ¿no? Esa sesión de reunión salen otras cosas totalmente diferentes. Hace poquito trabajaba en una junta, ¿no? En una jornada académica con el grupo y les decía, o sea, el ejercicio que hicimos fue dar la información como por especialista. Y entonces lo que yo les decía es, si dejamos la información sin relacionarla, nos da otro diagnóstico. Wow. Sí, entonces es un poco tratar de quitar, te digo, estas vendetas, estos puntos ciegos de cosas que dices, ay, yo no me fijé en eso, ¿no? Y entonces la otra persona dice, sí, conmigo hizo tal cosa, conmigo hizo tal otra, ¿no? O sea, vemos, por ejemplo, niños que a lo mejor con pruebas visuales funcionan perfectamente, pero con pruebas nada más verbales es otro niño diferente, o en la parte psicopedagógica es una cosa y en la parte emocional es otra. Entonces, ves realmente lo que digamos, juntando todas esas miradas, pues sí, te digo, no, obviamente no vemos absolutamente todo que más quisiéramos, pero sí te hace ver mucho más, ¿no? Esas áreas que ni la misma persona sabe. Yo muchas veces les digo a los papás, es que ni ellos mismos entienden qué está pasando. O sea, aunque seas tú, de repente dices, ¿y por qué reaccioné así? ¿No? O sea, y no sabes que a lo mejor fue justo, que te lastimó la etiqueta, que ya estás oyendo que están reparando algo, ¿no? Y a lo mejor eso te saca o te satura, ¿o no? Entonces, no sabes exactamente qué está pasando y reaccionas de una manera que después dices, pues no sé qué pasó, ¿no? Entonces, muchas veces ni la misma persona sabe, ¿no? Entonces, esa ayuda externa y obviamente si son más ojos, pues es mejor, ¿no? Sí, por completo. Y fíjate qué bonito, o sea, te digo, por eso a mí me encantó lo que hacen, porque digo, creo que es, pues, como se debería hacer tal vez para justo mejorar la calidad de vida de estas personas ya cuando sean adultas, ¿no? Algo que me ha encantado que me compartieron es el hecho de vamos a, digamos, entre todos a trabajar para que esta persona sea más independiente. Y logre esa independencia en el futuro, porque, por ejemplo, ¿no? Te comparto en mi caso, yo siento que fui de estas personas que en su casa todo era como colchoncito, como que todo estaba bien, como que siento que mis papás de alguna forma nos daban, pues a mis hermanos y a mí, como esas adecuaciones muy cálidas, como que todo estaba perfecto ahí. Pero, por ejemplo, ya cuando me enfrenté a la vida adulta, ya esa independencia de mantenerme yo sola, ir a trabajar, como que estas responsabilidades, ahí para mí fue como de, ¿qué está pasando? ¿No? Como que ya no sé qué, o sea, como de, no sabía yo que tenía que pagar tantas cosas diferentes o que tenía que aprender a administrar el dinero. Para mí, por ejemplo, esa parte de la administración ha sido todo un tema, ¿no? Ahorita ya tengo un asesor y todo y ya estoy como aprendiendo otra vez. Porque yo decía, ¿cómo cuando era chiquita yo podía ahorrar y no sé qué? Ya de grande no puedo. Es como de, ¿cómo pasa esto, no? O que, por ejemplo, me acuerdo mucho que mis hermanos llegaban a decirme que era súper rara porque me decían, es que no puedo creer que sacaras 10 toda la escuela, que fueras siempre tan brillante y no puedes durar en un trabajo. O sea, ¿por qué? Y yo, pues no sé, o sea, como que para mí era, pues me aburro, ¿no? Pero no es cierto, o sea, era que había una incomodidad por esa cercanía, o sea, yo me acuerdo, yo iba a la escuela, iba a mis clases y bye, o sea, como que no me importaba si tenía o no amigos, como que en lo mío, ¿no? Pero ya cuando uno se enfrenta a otras cosas a las que no estás acostumbrado, porque tal vez nunca supiste que te podías enfrentar a ello, se vuelve complejo, ¿no? Y es ahí cuando llega, yo por ejemplo, cuando tuve
no me acuerdo cuántos años llevaba ya como trabajando y siendo como muy independiente yo, pues fue que empecé a tener estas crisis de ansiedad, pero brutales. O sea, yo me acuerdo que había veces que no podía ni sostener el mouse, o sea, como que mis amigos así de la agencia era como de, ¿qué te pasa? Y yo así, yo me acuerdo que hasta pensaba, tengo Parkinson, ¿no? O algo así, sí. Porque dije, no es normal, ¿no? Que me esté pasando esto o estos mareos, o sea, como que se empezó a intensificar mucho por esta misma ansiedad y el no entender como por qué no lo puedo lograr, o sea, por qué si fui tan brillante siempre en algo que es tan fácil, porque para mí es muy fácil todo esto, ¿por qué no lo puedo hacer, no? Entonces causa este estrés brutal. Y creo que justo el que desde una temprana edad se puede recibir este entrenamiento para decir, ¿sabes qué? Va a llegar un momento de la vida donde tú te vas a tener que hacer responsable, donde vas a tener que ser independiente y hacer tus cosas y ya no va a haber esta cobijita, pues mejor te la empezamos a quitar desde antes para que cuando llegue el momento lo hagas de la mejor manera para ti y para tu entorno, porque pues en el paso, o sea, en el camino uno también va dañando muchas personas, ¿no? O sea, ya como adulta yo reconozco mucho que parejas, amistades, compañeros de trabajo, pues sí llegué a ser muy grosera con ellos en estas crisis, ¿no? Con mi familia también, porque no sabía qué pasaba conmigo, simplemente sabía que no soportaba ni mi existencia, pero no sabía por qué. Entonces ya en el momento que aprendes, es por esto, hasta uno va cambiando y tu dinámica social mejora. Entonces, qué importante es lo que hacen para lograr esta independencia. Sí. Fíjate que, y eso lo hablo como mamá, ¿no? Y lo hablo como terapeuta, porque creo que nos pasa en ambos aspectos. Como terapeutas, la verdad es que, digo, si estamos trabajando en este campo, tú lo que quieres es que al niño le vaya bien, ¿no? A la persona, al adolescente, al adulto con el que estás trabajando, tú quieres que le vaya bien. Entonces, tendemos como a ayudar, ¿no? O sea, a ayudarle, a echarle la mano, a que, a ponerle, ¿no? Almohaditas para que, o sea, sí tenemos esa tendencia a ayudarle y por supuesto que es muy buena. O sea, es como tú dices, es pues muy cómoda, muy acogedora, como papás también, ¿no? O sea, y ahora que estamos volcados con los hijos, a que no sufran, a que no hagan, a que no sé cuánta cosa, sí tendemos a que no queremos que les pase gran cosa, ¿no? Pero sí creo que lo que tenemos que tener en la cabeza es eso, que no vamos a estar para siempre, ¿no? Ni como terapeutas, ni como papás, ¿no? Y que tienen que salir ustedes hacer sus cosas, ¿no? Y tienen que poder valerse por sí mismos y entre más autónomos sean, mejor, ¿no? O sea, eso es parte de lo que también siempre comento en el grupo, ¿no? O sea, lo que tenemos que pensar es que entre más pronto deje la terapia, mejor, ¿sí? O sea, entre más pronto pueda hacer las cosas solo, mejor, ¿no? O sea, y eso es llevarlo justo a la conciencia, al autoconocimiento, ¿no? A que identifique qué es lo que le cuesta trabajo, o sea, porque lo que nosotros decimos es, le damos un empujón, pero entre más pronto generes tus propias estrategias, vas a depender menos de la terapia, ¿no? Claro. Digo, obviamente estoy hablando en general, ¿no? Hay tratamientos que tienen que durar más tiempo y mucho más complejos que otros, pero siempre tenemos que pensar en que dentro de las posibilidades tienen que ser autónomos. Y como papás igual, ¿no? O sea, porque, y mira, te lo digo pensándolo teóricamente, pero como papás es mucho más difícil, ¿no? O sea, mucho más difícil porque no quieres que les pase nada, ¿no? Entonces, sí es una situación que tenemos que estar como muy conscientes de que no es que los dejes, o sea, yo siempre les digo, no les vas a cambiar la tortilla por completo, ¿no? Pero tienes que ir viendo qué pueden hacer, irlos soltando, irlos dejando, ¿no? Hasta que llegue un momento en que ya no te necesiten, ¿no? Igual los hijos, entre más pronto puedan ya no depender de ti, mejor, ¿no? O sea, ese es digamos, todo un tema, ¿no? Como papás, pero pasa lo mismo en terapia, ¿no? Entonces, ahí tenemos que pensar como especialistas, ¿no? En la parte terapéutica y como papás en ese contexto, que la meta es que sean autónomos, ¿no? Claro.
Por completo. Y fíjate que ahorita que estás platicando también sobre lo difícil que también puede llegar a ser para un padre o para un cuidador primario empezar a soltar, qué importante también es el trabajo con los padres, ¿no? O sea, el trabajo que ellos hagan también consigo mismos, porque yo lo veía mucho. En la maestría trabajábamos con niños de primera infancia, capacitaba a profesoras y todo en estos temas de educación socioemocional y todo para niños y niñas. Entonces, de repente, el programa era maravilloso, ¿no? Estaba bien bonito, funcionaba bien padre, los niños se volvían los más y las más empáticas, pero luego, digamos, cuando ya tocaba como monitorear, porque todo era virtual, ¿no? Estábamos en plena pandemia y tal, y de repente escuchaba ciertas dinámicas en la familia que te dabas cuenta, es que hay algo que, o sea, el niño puede venir aquí, recibe esta información o todo esto y ya se va a su casa como con todo esto, con la energía elevada, con el saber, va, hay que ser empáticos todos unos con los otros y todo, pero llega a su casa y de repente le tiran también esa parte que ya trabajó ahí. Y algo que me acuerdo que fue de mis conclusiones y que yo siempre les decía, es que hay que trabajar con los papás, porque si un papá está sano o es más sano, va a ser más probable que pueda acompañar de una mejor manera al niño o a la niña a su cargo, porque puedes tú trabajar mucho con el niño, pero si el papá no está recibiendo también cierto apoyo o acompañamiento, ahí va a haber un cruce raro y tal vez todo el progreso que ya tuvo esta persona, pues acá se la van a tumbar, porque puede haber ese choque, ¿no? Entonces, fíjate que es de las cosas, no sé qué opines tú, pero pienso yo que es muy importante también, tal vez el incentivar a que los padres de familia, los cuidadores, también hagan este trabajo personal para tanto entender lo que está pasando con sus hijos, como entender también ellos por qué tal vez de pronto han generado cierta dinámica o que incluso lleguen a este autodescubrimiento de, yo también, ¿no? Como de yo también era y no sabía y pues por eso sucede todo esto, ¿no? Mira, es importantísimo, o sea, importantísimo, pero hay mucha resistencia. Ese es todo un tema. La verdad es que dentro de nuestro modelo ese es nuestro talón de Aquiles, ¿no? Hemos intentado entrar de diferentes maneras, pero en muchas ocasiones, o sea, yo creo que los papás que tienen que trabajar menos en su propia persona son los que aceptan más como este apoyo y esta orientación y este acompañamiento. Y entonces, no se les mueven tantas cosas, ¿no? Y están con muy buena disposición para apoyar, para ayudar, para aprender. Y bueno, yo sí te puedo decir que la combinación de papás, terapia y escuela, cuando trabajas en la misma dirección, o sea, el tratamiento es mucho más rápido, más efectivo, todo. O sea, esa es una combinación perfecta. Pero no es tan sencilla, justamente. O sea, yo creo que muchos papás tenemos muchas cosas personales, ¿no? Que tenemos que trabajar de manera individual. Entonces, ahí es en donde se complica mucho, porque hay mucha resistencia. O sea, ahorita todavía falta muchísima información, pero yo sí te puedo decir, de hace 30 años, 35 para acá, o sea, la gente ya está más informada, ya sabe más de que hay diferente tipo de tratamientos o trastornos o alguna situación que les pueda ayudar. Y aún así hay mucha negación, o sea, todavía hay muchos papás que llegan y nos depositan a los niños, ¿no? Y casi arréglenmelo, ¿no? El otro día nos decía un papá, es que yo la verdad pensaba que era como los coches, ¿no? O sea, vas, los dejas en el taller y te lo regresan, ¿no? Entonces le decíamos, pues no, o sea, hay que colaborar y hay que hacer cambios y ajustes y demás. Entonces, hay muchos papás que no quieren entrarle ni a eso, o sea, ni siquiera estar ahí, ¿no? A escuchar la retroalimentación y demás, van, los dejan y demás. Entonces, sí tendría que haber un trabajo muy individual, muy personal por parte de los papás para que sanando sus cuestiones personales pudieran ayudar de mejor manera, ¿no? Pero pues ahí sí es todo un tema, ¿no? Pero o sea, cuando están, es una diferencia, ¿eh? Una diferencia abismal, ¿no? Sí, por completo. Yolanda, pues me ha encantado mucho esta charla, creo que ha sido muy rica, muy
reveladora también y muy nutritiva para las personas que nos están escuchando y para mí también. Entonces, me gustaría, Yolanda, que nos compartieras alguna recomendación, algún consejo. Ya es tradición en el podcast que nuestros invitados especialistas nos dan un consejo, digamos, como para el público respecto a este tema. Entonces, ¿con qué te gustaría cerrar o qué te gustaría aconsejarnos, Yolanda? Pues a mí me gustaría dejarles esta idea, ¿no? De que tenemos que ver que la gente con la que nos estamos rodeando, en el ámbito que sea, tiene que ser autónoma. O sea, si son nuestros hijos, si somos terapeutas, si somos maestros también, ¿no? O sea, los alumnos tienen que saber hacer por ellos mismos lo que tú les estás enseñando. Entonces, yo dejaría esta idea, ¿no? De justo de la autonomía y de que si no estás pudiendo hacer esa autonomía, no estás pudiendo dejar, ¿no? Con quien estás digamos, de tutor, de padre, de maestro y demás, pues que trabajes en tus cosas, ¿no? Dejaría eso. Hay algo que tienes que voltear a ver. Exacto. Te pasaría un espejo para que lo mires, ¿no? Exactamente. Muchas gracias, Yolanda. Y pues sí estoy de acuerdo contigo y creo que agregaría esta parte, ¿no? De si te estás dando cuenta que hay una incomodidad constante, también hay algo que sería bueno que mires, ¿no? Como de por qué me está costando trabajo, porque podría ser la solución a tu vida completa. Total. Incluso si tienes hijos y demás, pues podrías encontrar ahí incluso respuestas, ¿no? Como para cómo poder apoyar o pues incluso llevar una mejor paternidad o maternidad, ¿no? Con tu familia. Exacto. Sí, totalmente de acuerdo. Yolanda, pues muchísimas gracias por aceptar la invitación. De verdad que me encantó compartir contigo este episodio. Y qué bonito, o sea, de verdad que qué gran manera de arrancar esta tercera temporada con un tema tan importante y pues con una invitada tan valiosa como tú, Yolanda. Muchísimas gracias, me sentí muy cómoda, fue un gusto. Muchas gracias, Yolanda. Y pues muchas gracias a ustedes que nos escuchan y nos ven en cada episodio. Los invitamos a seguir escuchando, compartir este episodio con quien creas que puede resonarle, que le puede funcionar, porque este tipo de información de verdad que puede cambiar la vida entera de alguna persona. Muchísimas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio de Despierta Podcast. Gracias.